Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche. Y los domingos, el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Bien, chicos, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal fin de semana están pasando? ¿Cómo vamos en las clases, en la escuela? ¿Todo bien? Bien, esta es una hermosísima adoración, la que acabamos de escuchar. Se titula Tú estás aquí. Y yo quiero hacerte una pregunta, y yo quiero decirte en esta tarde, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Alguien me podría responder esta pregunta? ¿Por qué sirves o por qué sigues a Cristo? Es una pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos cuando entregamos nuestra vida al Señor, cuando el Señor nos ha llamado a sus pies y nosotros hemos aceptado como nuestro Salvador. Luego nos preguntamos, ¿por qué seguimos a Cristo? Realmente, ¿cuál es mi intención de estar aquí en la iglesia? Vamos a abrir nuestras Biblias para entender. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 18 al 20. Vamos el día de hoy entonces a ver por lo menos 5 tipos de personas que siguen a Cristo, en la cual tú, en una de ellas, te vas a identificar y vas a decir el día de hoy qué tipo de seguidor eres. Mateo capítulo 4, verso 18 al 20. Lo tenemos, decimos amén y nos ponemos de pie. La palabra del Señor dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Cerramos nuestras vistas ahí donde estamos. Amado Dios, te damos las gracias por esta palabra preciosa que tú el día de hoy tienes para cada uno de nosotros. Amado Dios, yo te pido de que hables a nuestras mentes, hables a nuestro corazón, amado Dios, en esta tarde, y que nos hagas entender el por qué nosotros te estamos siguiendo, amado Dios. Revélanos el día de hoy lo que tú tienes para cada adolescente, para cada uno de nosotros, amado Dios. Bendice esta palabra y que el poder de tu Espíritu Santo se mueva en este lugar. Gracias te damos, Señor, por esta reunión y por la enseñanza que en esta tarde tú traes a estos adolescentes. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Tomen sus asientos. Muchos de nosotros hemos venido a Jesús, tal vez no por una enfermedad o por cualquier otro problema. Muchos venimos a los pies de Jesús porque simplemente tenemos esa necesidad de que Dios perdone nuestros pecados. Como bien sabemos, nosotros venimos o nacemos ya pecadores, y mientras nosotros no reconozcamos en nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, pues nosotros vamos a estar muertos espiritualmente, vamos a estar muertos en pecado. Así que les digo que hay mucha gente que antes de recibir a Cristo en su corazón tuvieron una vida tranquila, una vida cómoda, una vida próspera
eran sanos, pero realmente ellos sintieron la necesidad de que algo faltaba en sus corazones, algo faltaba para que esa felicidad sea completa. Y la única felicidad de que nosotros podemos tener es el tener a nuestro Señor Jesús en nuestros corazones. Nosotros lo recibimos a Él, Él entra en nuestro corazón, entra a morar en nosotros, y es ahí donde nosotros vamos a obtener esa felicidad completa. Esas cosas que muchas veces nos hacen falta, nuestro Señor Jesucristo, con el amor que Él nos tiene, va a llenar ese vacío que nosotros sentimos en nuestros corazones. Muchos son llamados no solo a convertirse, sino que también son llamados para un liderazgo o para una misión especial. Y déjame decirte de que la edad perfecta es la edad de ustedes, en las cuales el Señor ha llamado. A mí mucho me hubiera gustado conocer al Señor en la edad de ustedes. Si yo hubiera conocido a Dios en la edad que tienen ustedes, imagínense, estuviera yo haciendo muchísimas otras cosas. Dios me estuviera usando en otras cosas mucho más grandes. Pero Dios tiene sus tiempos y el tiempo de Dios es el perfecto, dice. Así que no hay por qué preocuparnos si ustedes están en una hermosa edad para poder servir a Dios. Amén, chicos. Vamos entonces ahora a ver 5 tipos de personas que siguen a Cristo. No todos lo seguimos porque lo amamos o porque simplemente queremos nosotros llegar a las personas que aún no conocen a Cristo. Vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 1. Ahí vamos a ver el primer tipo de persona que sigue a Cristo. En el texto nos relata de que nuestro Señor Jesucristo llega a este pueblo y en la cual a Él le siguen la gente. Le siguen la gente porque esa gente ya supo de que nuestro Señor Jesucristo hacía milagros, sanaba a los enfermos, sanaba a los cojos, levantaba a los muertos. Y bueno, toda esta gente lo seguía a Jesús porque ellos fueron testigos del poder de Dios. Y ellos pudieron ver los milagros que nuestro Señor Jesucristo realizaba. Pero después de haber pasado por esa experiencia, estas personas deciden seguir a Cristo. Pero ¿por qué estas personas siguieron a Cristo? Por las cosas de que Él había hecho. Personas de que habían visto el accionar, habían visto los milagros de Cristo y lo seguían solamente por convicción, mas no por un compromiso, sino por convicción, por ver tal vez más milagros que realice nuestro Señor. Así que este es el primer tipo de cristiano que sigue a Cristo, el primer tipo de persona que sigue a Cristo, que lo sigue solamente por convicción. Ahora vamos a ver el segundo personaje que sigue a Cristo. Vamos a Marcos capítulo 3, verso 7. Dice la palabra de Dios: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Dice aquí la palabra de Dios de que Jesús se retiró del mar, se retiró Él con sus discípulos, pero gran multitud de personas dice que lo seguían. Dios tiene una infinita misericordia, un eterno amor que nos cuida y nos protege y que nos suple todas y cada una de nuestras necesidades. Y a través de estas hermosas cualidades, muchos de las personas han llegado y seguirán llegando a los pies de Cristo. Muchos son los que a través de una necesidad han llegado a Dios y por eso muchos le siguen por gratitud. Este es el segundo tipo de persona que sigue a Cristo solo por necesidad, solo porque Dios tal vez suplió una necesidad
porque sanó una enfermedad y de esa manera estas personas lo siguen a Cristo solo por necesidad. Porque yo necesito algo, yo lo sigo a Cristo. Pero mientras no necesite nada, mientras todo esté bien, me olvido de Dios. Y eso no debe de ser, chicos. Nosotros debemos de acordarnos de Dios en las buenas y en las malas. Amén, chicos. Quiero que estén prestando atención. Tenemos ya dos tipos de personas que siguen a Cristo. El primero, ¿cuál fue? A ver, ¿se recuerdan? ¿Le siguen por qué? Por convicción. La segunda, la que acabamos de ver, por necesidad. Vamos al libro de Juan 6:26 y ahí vamos a ver a la tercera persona que sigue a Cristo. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. También durante los años la gente ha intentado o intentó seguir a Cristo solo por conveniencia. Todos tenemos necesidades, pero cuando esta necesidad se vuelve el centro de nuestras vidas y no es Cristo quien tiene que estar en el centro de nuestras vidas, pues hemos caído en un grave problema. Porque nosotros de antemano sabemos, chicos, de que primeramente todas las cosas que nos pasen o todas las cosas que nosotros querramos hacer, primeramente tenemos que irnos en oración ante Dios y ponerlos a Él, para que Él haga las cosas conforme a su perfecta voluntad. Mucha gente sigue a Jesús solo para que los sane, para que los alimente, para que los cuide y para que los prospere económicamente. Pero entre otras muchas cosas, nadie sigue a Dios por amor. Y este es el tercer tipo de persona que sigue solamente por conveniencia, para que Dios los bendiga, para que Dios los sane, para que Dios supla sus necesidades. Si Dios va a suplir mis necesidades, bueno, yo me voy. Es un convenido, no está apto o no está preparado para seguir a Cristo en las cosas buenas. Vemos en Mateo capítulo 6:33, tenemos la promesa que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Lo único que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer, chicos, es primeramente buscar el reino de Dios. Y de esa manera Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Así que el tercer tipo de persona es aquella que lo sigue por conveniencia. Vamos a ver el cuarto tipo de persona. Mateo 8:19. ¿Sí? Mateo 8:19. Y vino un escriba y les dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Amén. Este escriba le dice a nuestro Señor Jesucristo, Maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Así como este personaje, quiero decirles de que hay muchos que seguimos a Jesús solo por emoción. Tal vez ustedes están aquí sirviendo a Dios por emoción, porque ve que aquí la iglesia participa en otras iglesias, tanto en el canto como en las coreografías, y estamos saliendo nosotros a participar a otros sitios. Y tal vez es esa la emoción que tenemos, el estar nosotros aquí dentro de la iglesia. Vemos que también hay muchas personas que seguimos a Jesús solo por emoción,
en la cual vimos el mover de Dios o cómo suplió una necesidad en nuestras vidas. Y prometimos seguirles y prometimos cosas sin ni siquiera pensar en el compromiso que estábamos haciendo. Dios, chicos, demanda de nosotros un compromiso, demanda lealtad, y muchas veces seguimos a Jesús solo por una emoción. Y cuando esa emoción termina, ¿qué pasa? El compromiso también termina. Claro que no es malo emocionarse. Lo malo es que solo vivamos nosotros de puras emociones. Eso sí vendría a ser lo malo. Lo bueno sería que nosotros nos comprometiéramos y manteniéramos una vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que este es el cuarto tipo de persona que sigue a Cristo. Lo sigue por emoción. Vamos a ver el libro de Marcos y el último tipo de personaje que le sigue a Cristo. Marcos 14:51. Dice: pero cierto joven le seguía cubriendo el cuerpo con una sábana y le prendieron. Al igual que este joven de quien relata este versículo, muchos han sufrido penas por ser descubiertos que son seguidores de Cristo. Así que, chicos, vemos a este último personaje, que es aquel que sigue a Jesús de lejos. Muchas veces a nosotros como adolescentes, como jóvenes y aún a nosotros mismos como adultos, muchas veces nos pasa esto de que negamos al Dios a quien nosotros estamos sirviendo. Tal vez por vergüenza, porque el qué dirá la gente, o el qué dirán tus amigos, tus compañeros en el colegio. De hecho, que se van a burlar de nosotros, pero que eso no sea motivo, chicos, de negar a Dios. Dios en su palabra nos dice de que si nosotros los negamos, Él también nos va a negar delante de su Padre. Así que, chicos, es algo muy serio esto. Nosotros no debemos de avergonzarnos de Dios, porque si no, Dios también se va a avergonzar de nosotros. Y eso creo que nosotros no queremos que pase, ¿verdad, chicos? No queremos tener a Dios como enemigos nuestros. Es más bien tenerlo de parte nuestra, de que tenemos nosotros de que hacer su voluntad. Todos estos ejemplos son para que nos identifiquemos y veamos qué tipo de seguidor de Cristo eres, o qué tipo de seguidor de Cristo somos todos los que estamos aquí dentro de la iglesia. Yo quiero hacerte 3 preguntas en esta tarde. ¿Por qué sigo a Cristo? Tal vez no me lo respondas hoy, pero que quede en tu mente y que te lo respondas más adelante. Y hasta estas 3 preguntas. ¿Por qué sigo a Cristo? ¿Realmente lo estoy siguiendo? Y la última pregunta, ¿lo sigo de cerca o lo estoy siguiendo de lejos? Estas preguntas es para que tú te des cuenta qué tipo de seguidor o de seguidora eres. El que yo esté siguiendo o buscando a Cristo me llevará a algo, a ser un discípulo de Dios. Ahora, ¿qué es un discípulo? El discípulo es la persona que recibe la enseñanza de un maestro. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un discípulo y un seguidor? ¿Podemos seguir a Cristo sin convertirnos en sus discípulos? Por ejemplo, en nuestros tiempos muchos desean seguir a Cristo y van a la iglesia y leen la Biblia y hacen muchas cosas dentro de ellas sin tener un compromiso real con Cristo. Todos nosotros hemos empezado por seguir a Cristo, que es lo primero que nosotros hacemos cuando aceptamos a Dios. Pero al aceptar a Cristo, hacemos un compromiso con Él. ¿Ustedes saben cuál es ese compromiso que hacemos nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo? El compromiso que nosotros hacemos
es de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, he ahí donde nosotros estamos dando el paso de convertirnos en discípulos de Cristo. Para ser discípulo de Jesús, ¿qué es lo que tienes que hacer? En primer lugar, tienes que estar con Él y recibir la enseñanza de Él. Estar con Jesús, recibir las enseñanzas que Dios te impone mediante los pastores, mediante tus líderes. Y eso es lo que ustedes están aquí haciendo. Ustedes son discípulos de Jesús. Y el día de hoy, en esta tarde, ustedes están recibiendo las enseñanzas de parte de Dios. Muchos pasamos la mayor parte del tiempo en las actividades de nuestra congregación, estudios bíblicos, congresos, y sin pensar pasan muchos minutos en los cuales nosotros nos apartamos de Dios. Estamos más metidos tal vez en estudiar la palabra, en leer la Biblia, en venir a la iglesia, en venir a nuestras reuniones, pero ¿qué pasa con ese compromiso de estar cerca a Dios, de conversar con Él, de estar en oración con Dios? Nos acercamos, chicos, estamos orando por nuestras vidas, estamos orando por nuestra familia, para que también ellos puedan convertirse a Dios. Estamos orando por nuestras enfermedades, tal vez. Estamos orando por los problemas que nuestra familia o nosotros mismos estamos pasando. ¿Estamos cerca de Jesús? Esa es la pregunta que yo te dejo. Como discípulos de Cristo que somos, chicos, tenemos que estar mucho más cerca de Dios. ¿Y cómo estoy cerca de Dios? Orando. Amén, chicos. Vamos a ver el libro de Marcos, capítulo 3, 13 al 15. Vamos a analizar este texto bíblico de Marcos, capítulo 3. A ver, busquen Marcos, capítulo 3, verso 13 al 15. Vamos a ver aquí la elección de los 12 apóstoles. Y según esta lectura, lo que vamos a leer, vamos a sacar la importancia que es la oración. Qué tan importante es el que nosotros nos acerquemos a Jesús por medio de la oración. Marcos capítulo 3, verso 13 al 15. Dice la palabra de Dios, el verso 13: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Verso 14: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. 15: y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Bien, ahora sí vamos a analizar lo que quiere decir este texto que el día de hoy acabamos de leer. En primer lugar, ¿qué nos dice? De que Jesús fue al monte. Nuestro Señor Jesucristo pasó mucho tiempo de su ministerio orando en el monte. El monte para nosotros viene a ser ese lugar sagrado en el cual nosotros nos acercamos para poder orar, para poder tener esa comunión con Dios, en la cual puede ser en nuestra habitación o una salita de estar en donde nosotros nos acercamos a solas y estamos orando a Dios. Así nuestro Señor Jesús se iba a orar al monte y dice de que ahí subió para pedirle al Padre que le mostrase o para que lo mostrara a quién tenía que llamar. Esto fue cuando Él tuvo esa decisión de elegir a sus apóstoles. Y es así, chicos, nosotros cuando tengamos algo, algún problema o queramos que resolver algún tipo de problema que se nos esté presentando en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es como nuestro Señor Jesucristo, ir al Padre en oración y pedirle dirección. Señor, tengo esto, mi examen que voy a dar está bien difícil.
Dame dirección, Señor, dame entendimiento para poder yo resolver ese examen. Dios te va a dar ese entendimiento. Amén, chicos. Ahora, en segundo lugar, dice que llamó a los que el Padre le indicó y ellos respondieron al llamado. Cuando nuestro Señor Jesús se fue al monte a orar y le pidió a su Padre: Padre, muéstrame quiénes van a ser las personas que van a seguir conmigo. Muéstrame a esos 12 discípulos. Y el Señor los mostró a uno por uno. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo fue directamente y escogió a Pablo, a Pedro, a Juan, a todos los discípulos. ¿Pero por qué hizo eso? Porque ya tuvo esa revelación de parte de Dios. Y es así, Dios muchas veces a nosotros nos va a revelar las cosas que nos pasan. Nos va a revelar cosas, así que nosotros tenemos que acercarnos a Dios y pedirles. Ahora, los escogió para que estuviesen con Él. Jesús llamó a estos 12 discípulos, los escogió no para que los tenga de lado, sino que los escogió para que estén con Él. Y de esa manera también acá nosotros, como líderes, es también esa misión que tenemos con ustedes, el de no abandonarlas, el de no abandonarlos, el de estar siempre con ustedes en las buenas y en las malas. También Jesús nos dice de que luego que Él los preparó a estos discípulos, Él los preparó y luego los envió a predicar. Y también se les dio la autoridad para que ellos puedan hacer su obra. Lo que ustedes, chicos, ahora están aprendiendo aquí es que nosotros les estamos enseñando la palabra de Dios no para que se las guarden ustedes, sino para que aprendan y más adelante nosotros poder también a ustedes enviarlos y así ustedes puedan predicar también la palabra de Dios. En primer lugar, empecemos por nuestra casa, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros vecinos y tal vez más adelante lo hagan aquí frente a un púlpito, frente a sus compañeros, predicando la palabra de Dios, haciendo la obra de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Durante el tiempo la iglesia ha confundido estas prioridades que Jesús puso. Muchos quieren ir a predicar, pero sin pasar tiempo primero con Jesús. El pasar tiempo con Jesús es pagar ese precio de estar de rodillas, orando, pidiéndolo a nuestro Señor la dirección, cómo poder llegar a la gente, cómo poder llegar a ese pecador. El ser discípulo de Cristo no es ir a una iglesia y leer la Biblia y cantar. Es mucho más que eso. Es adoptar la forma de vida que llevó nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Por algo somos llamados cristianos, porque seguimos a Cristo. Ahora Dios moldea el corazón del discípulo cada día. Todos nosotros nunca dejaremos de aprender de Cristo. Todos tenemos un carácter, una forma de ser que Dios se encarga de cambiar hasta formar a su Hijo amado en nosotros, en nuestro ser interior, si es que en verdad nosotros también lo deseamos. Es lo primero que Dios cambia en nosotros, es ese carácter que muchas veces hemos tenido nosotros cuando hemos estado en el mundo. Ese carácter tal vez que viene a ser el orgullo, ese carácter que viene a ser las críticas. Dios va a ir moldeándonos, va a ir cambiándonos poco a poco conforme nosotros vayamos conociendo a Dios. Vemos el ejemplo de Simón Pedro, que era una persona, y muchos de nosotros conocemos por las lecturas, era una persona, dice, agresiva, como lo podemos ver en los evangelios, era compulsivo y hasta arrebatado, dice la palabra de Dios, lleno de emociones contradictorias, y hay veces decía confecciones de fe extraordinarias, pero luego decía cosas que el mismo Señor
lo reprendía. Pero si nosotros vemos a este Pedro de ese entonces cuando andaba con Jesús y comparamos al Pedro del día de hoy, de lo que nosotros leemos, comparamos a este Pedro con el de sus cartas, vemos de que él es un anciano amoroso que manda someterse a toda autoridad. Ya no es ese Pedro que cortó la oreja a este militar cuando trató de aprenderlo a Jesús. Ya no es ese Pedro arrebatado. Vemos ahora a un Pedro cambiado por el poder de Dios, porque él permitió de que Dios moldeara su carácter, moldeara su vida, y de esa manera nosotros tenemos que dejarnos moldear por Dios. Pero déjame decirte que para todo esto hay un precio que nosotros tenemos que pagar. Recordemos que nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, Él también pagó un precio muy caro para poder salvarnos a nosotros, para poder librarnos de las garras del enemigo, para comprar nuestra libertad. Él pagó con su sangre preciosa. Él murió por ti y por mí. Así que chicos, el precio que nosotros nos pide tal vez no sea muy alto como el de morir en la cruz, de morir cargando un madero y que nos estén castigando con un látigo, que nos escupan, pero el único precio que nosotros como hijos de Dios tenemos que pagar es el estar de rodillas delante de Dios. De que todas las cosas que nos pase, primeramente consultar a Dios. Él es quien te va a dar la salida, no el hombre, no tal vez tu tío, tu tía o tus padres, pero acércate primeramente a Dios y consulta a Él todas las cosas que a ti te pasan, lo que vas a hacer incluso. Y Dios te va a responder, Dios te va a mostrar la salida, Dios te va a bendecir. Así que yo quiero animarte y quiero hacerte esta pregunta nuevamente. ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Lo estás siguiendo por convicción? ¿Lo estás siguiendo por necesidad? ¿Lo estás siguiendo por conveniencia? ¿Por emoción? ¿Lo estás siguiendo de lejos? ¿O lo estás siguiendo porque lo amas? Y si tu respuesta es que lo estás siguiendo porque lo amas, pues déjame decirte de que asume ese compromiso con Dios, ese compromiso de no apartarte nunca de sus caminos, ese compromiso de estar con Él en la intimidad, orando, dialogando con Él. Él es tu Padre y quiere escucharte, quiere saber qué es lo que te pasa, qué es lo que tú necesitas para que Él te lo dé. Amén, chicos. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Cerramos nuestras vistas ahí donde estamos. Amado Dios, te damos las gracias por tu palabra en esta tarde, Padre Santo. Permite de que estas palabras hayan quedado impregnadas en sus corazones de estos adolescentes, que hayan aprendido, Señor, la enseñanza que tú has traído en esta tarde. Permite que ellos se den cuenta qué tipo de seguidores son. Si te siguen por convicción, te siguen de lejos, o simplemente porque han oído de las maravillas que tú haces, amado Dios. Yo te pido en esta tarde, Padre Santo, de que te manifiestes en ellos. Espíritu Santo, hazte real en sus vidas, para que ellos sepan a qué Dios están sirviendo, a un Dios de poder, a un Dios de amor, un Dios que suple todas las necesidades, a un Dios que cuando nosotros nos acercamos con una dificultad, nos acercamos con esa convicción de que tú nos vas a escuchar y vas a resolver todos nuestros problemas, amado Dios.
porque eres un Dios, eres un Padre bueno, un Padre amoroso. Yo te pido que bendigas a cada uno de estos adolescentes, amado Dios. Bendícelos con toda la bendición del cielo. Cuida sus corazones, amado Dios. Y permite, Señor, de que ellos cada día se acerquen más a ti. Permite de que en esta tarde ellos hagan ese compromiso contigo, amado Dios. Ellos son tus hijos y tú quieres compromisos de parte de tus hijos. Pon en sus corazones ese sentir para que ellos puedan acercarte a ti, a adorarte, a alabarte, a orar, a dialogar contigo, amado Dios. Ese es el primer compromiso, Señor, que ellos hacen contigo, que a partir de hoy ellos en las noches, antes tal vez de acostarse, se van a acercar ante ti, amado Dios, a darte las gracias por el día que está terminando, por las bendiciones que tú lo has dado, amado Dios. Guárdalos y protégelos de las garras del enemigo, Padre Santo. Yo bendigo a cada uno de estos adolescentes, bendigo a sus familias, bendigo todo lo que ellos hagan y hago una declaración en el nombre de Jesús, que su familia van a venir a tus pies, amado Dios. Ellos también van a conocerte, van a servirte y también van a ser tus discípulos, amado Dios, porque eso es lo que tú quieres, que nosotros y nuestra casa te sirvamos, amado Dios. Te lo dejamos en tus benditas manos, amado Dios. Gracias te damos en esta tarde, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.